Yo estoy aquí porque el Señor puso un mensaje en nuestro corazón hace muchos años. Yo como terapeuta familiar, yo tengo muchos años como terapeuta, trabajo de manera secular, trabajo para mi ciudad. Tenemos un centro que se llama Calma, Centro de Ayuda a la Mujer Afligida. Y tenemos ya, este año cumplimos 20 años como Calma. Sí, vamos a darle un aplauso al Señor. Y la idea surgió porque llegamos a San Juan del Río a pastorear un pequeño grupo que estaba en la casa. Nos reuníamos en la casa, eran más o menos unas 6 personas. Bueno, eran como 11, pero al día que llegamos se nos fueron 5. Entonces nomás nos queda la grandiosa cantidad de 6 personas que nos quedaron ahí, ¿verdad? Pero vimos la condición del lugar, llegamos y San Juan del Río ocupaba, en proporción a la población a nivel nacional, el primer lugar de madres abandonadas con hijos. Otra cifra que nos arrojó el INEGI fue que, y también las estadísticas de la presidencia del DIF y del Seguro Social, era que el 60% de los hogares en San Juan del Río era uniparental, o sea, solamente había mamá en casa. Y mamá en casa representaba, y empezó un incremento en las adicciones, empezó un incremento en las madres solas también de chicas. La edad promedio en el que se consideraba un embarazo precoz en ese tiempo era de los 17 a los 22. Se consideraba que si esas personas tenían en ese margen de edad un bebé, se consideraba un embarazo precoz. Bueno, la cifra bajó y entonces se consideraban embarazos precoces ya desde los 12 años a los 15. O sea, este fenómeno se dio de la noche a la mañana y de repente nos dimos cuenta, y yo atendí personalmente como terapeuta a niñas de 10 años embarazadas que dieron a luz a los 11 años. Imagínense nada más el impacto que tuvo en nuestras vidas, no solo las estadísticas, sino la realidad, porque yo siempre he dicho que yo no bajo las estadísticas del internet, yo platico con ellas todos los días. Entonces vimos, por ejemplo, que tocábamos en una casa para ir a buscar a la gente de la iglesia y nos abría un niño de 8 que estaba cuidando al de 6, que estaba cuidando al de 4, que estaba cuidando al de 2 años. Había comida fría en la mesa, todavía rompe mucho mi corazón. El impacto de ver las caritas que no podían abrir la puerta, ¿verdad? Solo contestaban de adentro y nos asomábamos por una ventana y podíamos ver este efecto devastador. Y le dijimos a Dios: Señor, ¿qué venimos a hacer a este lugar? Creemos que tú nos abres una puerta de oportunidad porque quieres que intervengamos y cambiemos la historia, ¿no es cierto? Porque una persona buena no es aquella que está contemplando el mal y se queda estoica, ¿verdad? Se queda parada, petrificada, viendo cómo todo se desmorona. Eso puede ser una persona pasiva, pero una persona buena es aquella que está viendo, gracias Jani, la devastación y crea un espacio para entrar, intervenir y cambiar algo, romper paradigmas. Ya las madres solas se habían convertido en una cultura en nuestra ciudad. Ya las mamás le estaban diciendo a sus pequeñas: no necesitamos a los hombres en nuestra vida, los hombres son un estorbo, los hombres son un mal necesario. Y entonces empezó la cultura de las madres solas como una opción. Es más, los sindicatos y las cuestiones sociales se empezaron a incrementar para que las madres solas pudieran tener todos estos beneficios, pero no se cambiaba el paradigma, no se cambiaba esa estructura mental, esas estructuras que llevaban a las personas a seguir cometiendo los mismos errores de generaciones pasadas. Un día, saliendo de la terapia, para mí fue muy difícil porque atendí a una niña de 4 años violada por su padre y una niña de 11 años abortando un bebé. Fue un día para mí catastrófico. O sea, yo salí, a mí en la escuela me enseñaron que cuando tú lidias estas cosas, tú las tienes que dejar en el consultorio, cerrar la puerta y irte a tu casa. Yo no podía. Yo le dije a Dios cuando llegué a la casa: Señor, ¿qué puedo hacer? Hay una parte en la Biblia, Proverbios 30, si usted me acompaña ya, del verso al 11 al 13. Cuando yo abrí la palabra esa noche, porque yo estaba devastada en mi corazón, pidiéndole a Dios una estrategia para poder cambiar esto de alguna manera,
Proverbios capítulo 30, versos del 11 al 13. ¿Lo pueden proyectar o no lo proyectan acá? No, está bien, si no lo proyectan. Ok, pero ya los tienen ustedes en su Biblia, ¿verdad? Era como si estuviera yo leyendo, ¿no? Yo ya antes atendía yo a las mujeres golpeadas por sus esposos, después ya atendía yo a las mujeres golpeadas por sus hijos. Porque había hijos tan enojados en las casas y papá no estaba. Papá ya no golpeaba a mamá, pero ahora los hijos enojados que crecían sin papá, que crecían solos, que crecían abandonados, que crecían rechazados, estaban tan enojados que crecían y entonces golpeaban a mamá. Entonces ya no atendía yo a las madres golpeadas por sus cónyuges, ya atendía yo a las madres golpeadas por sus hijos. Y eso atendía a una mujer que llegó sin los 4 incisivos superiores y con la boca de este tamaño y con la cara de este tamaño, y resulta que ese día la atendí por la mañana, que la hija de 15 años se le puso al brinco porque la mamá no la dejó ir al antro con el novio. Entonces la niña le metió una trompada, la mamá le tiró los 4 dientes de enfrente y la dejó inconsciente. Aparte, cuando estaba en el suelo la pateó, la mujer traía muchos golpes. Y salí de ahí. Y me encontré con esta parte de la escritura que dice, te vas a encontrar con una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay una generación limpia en su propia opinión. Me di cuenta que cuando yo entrevistaba a los chavos decían, pues no me dejó ir, pues no me deja hacer lo que yo quiero. Limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y hay una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Sabe por qué? Porque venimos de una generación en donde pactamos, yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Generalmente estos padres que vinieron de generaciones rígidas, llamadas la generación del silencio. La generación del silencio son padres rígidos, ¿verdad? Que crecieron durante las revoluciones, durante las guerras, durante lo estricto, ¿verdad? Dieron a luz a los baby boomers. Los baby boomers también, esos fueron los que pactaron y dijeron, no nos vamos a comportar como nuestros padres, le vamos a dar a nuestros hijos todo. Y entonces estos hijos crecen y tienen la oportunidad de ir a una universidad y tienen la oportunidad de a lo mejor tener una mayor escolaridad de aquellos que los criaron. Y entonces dice que hay una generación cuyos ojos son altivos, porque empiezan a mirar a sus padres como algo menos que ellos, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y el verso 14 dice, hay una generación cuyos dientes son espadas, wow, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Es como si yo hubiera estado viendo en las noticias de esa mañana. Tan actual la Biblia, ¿verdad? Tan precisa, ¿no le parece? No pareciera que está hablando de nuestra generación. Yo le decía a veces, hoy que nos juntábamos los pastores en la palabra del año, le decía, estudiemos las generaciones, veamos cómo se agrupan psicológicamente, veamos cuáles son los déficits que se crearon de los padres anteriores. Le decía, vamos a estudiar la generación del silencio, vamos a estudiar la generación de los baby boomers. Vamos a estudiar que también ya fue llamada la generación Y. Vamos a ver que dieron a luz a la generación X. Vamos a ver cómo se agrupa la generación X. ¿Qué pide la generación X? Porque es una generación que caminó sin identidad. Que dieron a su vez a luz a la generación del milenio. ¿Y qué está haciendo la generación del milenio? Que está dando a luz a la generación Z. Se dice que esta es la última generación que vamos a vivir como seres humanos. Pero vamos a estudiarla, vamos a ver qué demanda. Vamos a ver, ¿sabe? Porque en estos versos, Dios nos quiere dar a conocer que el problema no es lo que hace la generación, sino por qué lo hace. ¿Por qué maldice a su padre? ¿Por qué no bendice a su madre? ¿Por qué sus muelas son cuchillos? ¿Por qué tiene los ojos altivos? O sea, el problema de esta generación no es esta generación, es la anterior. ¿Qué hicimos para formar seres humanos con estas características, con este perfil? ¿Qué estamos haciendo? Los baby boomers para dar a luz una generación X. ¿Qué hicieron la generación X para dar una generación del milenio? ¿Qué está haciendo esa generación del milenio para dar una generación Z? Segunda de Timoteo, ya estamos en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3,
Segunda de Timoteo 3, versos del 1 al 5. Vamos a ver otra situación de la que el Señor nos previno. Nos dijo, esto va a pasar. Dios conoce las generaciones, ¿o no es cierto? Dios sabe, conoce los perfiles, conoce las fallas de aquellos que nos comprometemos. Ok. Fíjese cómo, yo no sé si usted tiene la Reina Valera ahí, su Biblia, dice, encabeza esta escritura diciendo, carácter de los hombres en los postreros días. Dios ya nos había profetizado lo que estaba pasando porque conoce el déficit de las generaciones. Y mira lo que dice aquí, también debes saber esto, además de Proverbios 30, también debes saber esto, me dijo el Señor. Que los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Desde que Jesús se fue hasta que Jesús regresa. Ese tiempo se le llaman los postreros días, ¿no es cierto? Porque a veces dicen, no, ya estamos viviendo los postreros días. No, los postreros días fue desde que Jesús ascendió hasta que Jesús regrese. A ese lapso se le conoce como los postreros tiempos. Dice, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo pensé que iba a hablar de las armas nucleares, yo pensé que iba a hablar de las armas bacteriológicas, yo pensé que iba a hablar de los holocaustos o de las hecatombes de las naciones, ¿verdad? Pero dice aquí, habrá tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Un tiempo se torna peligroso cuando se levantan personas con estas características. Personas amadoras de sí mismo. Y aquí en el griego está hablando de narcisismo. No está hablando del mandamiento cumplido que dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando de ese amor ágape hacia nosotros mismos. Está hablando de algo enfermo, de algo que tiene problemas de conducta. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pero fíjese la siguiente característica: desobedientes a los padres. Los tiempos se tornan peligrosos porque aparecen no como una generación espontánea, sino como una consecuencia, los hijos desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ese es lo que preocupa, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Wow. Dios. Entonces yo me acosté con esta escritura y a la hora que yo estaba casi conciliando el sueño, me tocaba leer y dije, ay no, me faltó leer, me faltó irme a mi lectura bíblica, no había leído ese día, y coincidentemente me tocaba la parte de Nehemías. Y empecé a leer el capítulo 1 y 2 y 3 porque eso me tocaba leer. Y empecé con el verso 1 del capítulo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro está derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Y yo no pude pasar de esa lectura. Yo lloré, yo me metí. Y dice que cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté, y es lo mismo que me pasó a mí, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y le dije, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos pecado, dice, nos hemos corrompido contra ti.
En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que nos diste a través de Moisés. Wow. Entonces yo me di cuenta que toda esta devastación tenía un origen. Que toda esta devastación de los muros y las puertas tenía una razón de ser. Y la razón de ser está en el verso 7 que dice: nos hemos corrompido. Hemos hecho lo malo. Nos dejaste reglas para la familia, nos dejaste reglas para el matrimonio, nos dejaste reglas para los gobernantes, nos dejaste reglas para los patriarcas, para los líderes espirituales, y no lo hemos hecho. Y entonces podemos contemplar una devastación. Me llamó la atención que dice el muro derribado y las puertas quemadas por el fuego. Nehemías hasta este momento un perfecto desconocido en la historia de Israel. Y Dios lo escoge. Y cuando Dios escoge a alguien, le puedo asegurar que es la persona que menos nos esperamos que se levante a hacer la obra. ¿O no es cierto? Casi siempre dentro de una casa. Yo me acuerdo cuando nosotros conocimos al Señor. De verdad, yo era la menos. Tenía yo muchos hermanos que eran buenos, sacaban buenas calificaciones. Yo era un desastre. 17 años, ya era una alcohólica, ya fumaba 2 cajetillas de cigarros diarias. Estaba yo corrompida en mi conducta, era una rebelde. Hice llorar a mi madre como usted no tiene una idea. Y cuando a alguien le invitaron a una reunión, fue a mí. Y la que invitó a esa reunión como mi acompañante fui yo, y invité a mi mamá. Y las dos llegamos, éramos las menos indicadas. Me acuerdo que cuando entramos en ese lugar y nos invitaron a recibir a Cristo, fue algo sobrenatural, fue algo sorprendente. Me acuerdo que ya después de la reunión, que era como la medianoche, porque nos las pasamos tiradas en el suelo confesando nuestros pecados las dos. Me acuerdo que íbamos en la calle y de repente nos miramos y dijimos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? Y lo único que supimos era que Jesús había estado ahí y que había entrado en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer cosas tan impresionantes que ahorita ya mi tercera generación, la mayoría de ellos son pastores, son líderes de alabanza, son gente del reino. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo porque significa Dios consuela, o el consolador, o el hijo de consolación. Y yo pongo aquí: cuando el Espíritu Santo hace acto de presencia para restaurar lo que se ha caído en una generación, cosas tremendas tienen que suceder. Cuando el Espíritu de Dios, cuando escogemos que el Espíritu de Dios haga su obra en cada uno de nosotros, cosas espectaculares van a suceder, ¿o no es así? Ahora, ¿qué representa el muro? El muro, fíjate bien lo que te voy a decir. El muro en una construcción, sobre todo en Israel, yo no sé si tú has viajado por tierras bíblicas, pero a mí me sorprendió. La primera vez que yo llegué a Israel dije: Dios, ¿qué es esto? Muros de 25, 30 metros de altura y de más o menos 2 o 3 metros de ancho. Es impresionante entrar en una ciudad amurallada. Es impresionante ver cuando uno entra, uno se siente pequeñito, pero hay una certeza de seguridad, hay una certeza de protección que es impresionante. Yo cuando entré por primera vez en una ciudad amurallada dije: ay, Señor, con razón la gente se sentía como se sentía después de entrar en un lugar así. Era tremendo. Y ¿sabe qué? El muro, en ese tiempo no había división política. Entonces el muro lo que hacía era delimitar un territorio. ¿Estamos de acuerdo? Marcaba la diferencia. El muro es lo que marca la diferencia. El muro es lo que son los límites, la separación. En aquel tiempo la división política era muy difícil, y debido a eso y a las guerras para poseer los territorios, las ciudades se amurallaban y tenían como objetivo principal 3 cosas: separación para santificación, separación para unidad y separación para protección de los enemigos. Se amurallaban las ciudades para que el pueblo que se contenía dentro de sus muros estuviera a salvo. El muro delimitaba la propiedad, el muro daba lugar al gobierno dentro de él y daba lugar a la legislación o a la implantación de leyes para vivir en paz y en armonía, pero sobre todo para que ese pueblo pudiera hacer la voluntad de Dios.
Era separación para bendición, era separación para unidad, era separación para protección. Pero algo que me llamó la atención fueron las puertas. Y hoy quiero hablarte a lo mejor de una o dos, no sé de cuántas me va a dar tiempo, pero porque Dios nuevamente nos sorprende en el diseño de lo que Él desea. El comienzo de una verdadera restauración para nuestras casas y nuestras familias, pero sobre todo para nuestra generación. Porque Dios es un Dios que piensa generacionalmente. Cada vez que te ve te dice: tú eres un pueblo escogido, tú eres una nación santa, tú eres un sacerdocio real. Porque no solamente te ve a ti, ve a todos los que vienen atrás de ti. Es un Dios que piensa en plural. Es un Dios que piensa más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es un Dios que piensa generacionalmente. A Dios siempre le importan las generaciones, ¿o no es cierto? Mi esposo dice que hay 4,000 versos en la Biblia que te hablan de linaje, de hijos, de simiente, de generación. Debe ser importante para Dios. Dios no solamente piensa en el que se convirtió, piensa en todos los que van a venir después de Él, por la palabra del que se convirtió. Amén. Por eso dice: tú eres un pueblo escogido, tú eres una nación santa, tú eres un linaje, tú eres un sacerdocio. Porque no solo te está viendo a ti, está viendo a todos los que vienen atrás de ti. Pero ¿sabes qué? Cuando yo vi por qué, hoy hablaremos de las puertas. ¿Y por qué? Porque Dios nuevamente nos sorprende en el diseño de lo que Él desea que sea el comienzo de una restauración. Cuando yo leí esto me pareció locura. Porque en el último versículo del capítulo 2 de Nehemías le dice el pueblo: levantémonos y edifiquemos. Pero en el capítulo 3 empiezan por las puertas. Y yo dije: imagínense nada más que yo voy a hacer este edificio y ustedes me acompañan. Y nos dice: ¿sabes qué, Blanca? Vámonos, manos a la obra. Sí, vamos a levantar el edificio. Sí, ¿por dónde empezamos? Por las puertas. ¿Qué pensaría usted de mí? Pues que ya la perdimos, ¿verdad? La perdimos a la pastora. ¿Cómo? Por las puertas. Imagínate cómo vieron los tipos que empezaron a ayudar a Nehemías. Perdón, Nehemías, ¿por dónde empezamos? Por las puertas. Oye, pero no hay paredes. Por las puertas. Por las puertas. No era algo lógico, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque Dios no es lógico. No es lógico para el humano, ¿verdad que Dios no es lógico para el humano? Mire que sacar una moneda de un pez para pagar un impuesto. Mire usted que sacar agua de una piedra en el desierto. ¿Dónde estaba el agua? En la piedra. ¿Verdad que Dios no es lógico? Dios, imagínense abrir un mar, un océano para que su pueblo pasara en seco. ¿Es lógico? Dios no es lógico. Mire que tomar 5 panes y 2 peces y darle de comer a 25,000. ¿Verdad que ni siquiera las matemáticas de Dios son como las nuestras? 5 por 2, no, pues no. 25,000, no me alcanza. Yo soy contador de primera carrera y a mí lo que me enseñaron en la carrera es 2 más 2 son 4, pero si tú llegas con tu jefe tú le tienes que decir 2 más 2, ¿cuánto quiere usted que sea? Porque estamos... ¿Y sabe qué? Empezaron por las puertas. O más bien diría yo que la lógica de Dios es la que viene y rompe mis paradigmas y mis estereotipos y mis viejos moldes o mis viejas costumbres o equivocadas maneras de pensar y de hacer las cosas, y eso da lugar a su manera, que es la única que funciona. ¿O no es cierto? Porque yo vengo, ¿a poco no? Traemos maneras de hacer las cosas que ni siquiera entendemos por qué. ¿O no es cierto? Las practicamos porque alguien las hizo. ¿No es cierto? Mi mamá decía que se barría de aquí para acá. Y ya sabe que cuando uno le pregunta a una mamá por qué lo hace y no tiene la respuesta, te dice: cállate, pues soy tu madre, y así lo hace. ¿O no es cierto? Oye, mamá, shh, se barre de aquí para acá. Y yo decía: ¿por qué de acá para acá? Yo cuestionaba todo. ¿Por qué de acá para acá no? Porque así se hace. Yo decía: bueno, ok. Mi mamá decía: primero se tiende la ropa, primero los calcetines, luego los calzones, luego las playeras, luego los pantalones. Y yo decía: ¿pero por qué no se puede entender antes así? Y mi mamá decía: porque así se hace, y te calles. Decía que primero se lavaban los vasos, luego las cucharas, luego los platos.
Entonces cuando yo me casé, dijo, yo voy a hacer las cosas como se me hinche mi gana. Entonces empecé por las cucharas y luego terminé con los sartenes. Y luego salí, tendí la ropa, tendí los calcetines y luego los calzones y todos. Y oí una voz que decía, primero calzones. Y yo digo, ok. Porque el primer shock cultural que tuve fue casarme con esta guapura de señor. Él traía la mente de Cristo, 4 generaciones de servir a Dios. Yo traía la mente de mi mamá, 1000 generaciones de servir al diablo. Entonces yo, imagínense, cuando yo me junté con él, él traía la mente de Cristo y yo la de mi mamá. Por eso digo que el primer shock cultural que recibimos es cuando nos casamos, ¿no es cierto? Porque él traía formas tan distintas de hacer las cosas. Y yo ni siquiera, él sabía por qué las hacía, yo no. Está como la abuela que la nieta le está viendo, digo la mamá que está viendo que la mamá está cortando, metiendo el lomo de Navidad, ¿verdad? Y ve la niña que lo mete en el molde, pero le corta los cabos y pone un pedacito acá y otro acá. Y la niña le dice, mami, ¿por qué haces eso? Dijo, es la receta de tu abuela. Mamá, ¿y si no lo hago así? Se te seca el lomo. Okay. Entonces ya afortunadamente vivía la abuela y la niña le pregunta, oye abuela, ¿por qué cuando tú pones el lomo tú le cortas los cabos y pones un pedacito aquí y otro acá? Porque es la receta de tu bisabuela. ¿Y qué pasa si no lo hago? Se te parte el lomo. Ok, ya era otra versión. Vivía la bisabuela. Oye bisabuela, ¿y tú por qué le cortas los cabos al lomo y pones un cachito aquí y otro acá? Dijo, porque el codo de tu bisabuelo nunca me quiso comprar un molde más grande. Entonces yo cortaba los cachos y ponía uno acá y uno acá. Pero ya lo habían convertido en toda una cultura y en toda una tradición, una doctrina. Ya si no hacías eso, te ibas al infierno. Entonces, pero cuando viene Dios y le da en la torre a tus paradigmas, con su lógica, y desbarata la tuya y te dice, estas son mis formas porque son las que funcionan. Porque es Dios quien quiere hacer equipo con el hombre para hacer su obra. Y cuando Dios hace algo, no solamente lo establece, sino lo persevera. ¿Estamos de acuerdo? Hace que se persevere. Por eso nos cuesta tanto trabajo cuando venimos a Cristo, porque traemos un montón de paradigmas, ¿o no es cierto? ¿Cómo se portó mamá con papá? Uy, no, si yo les platicaba cómo se portara mi madre con mi papá. Dios, cuando yo me casé con este hombre y él traía la mente de Cristo, digo, ¿en serio así son los hombres de Dios? Me paré y él tendió la cama. Uy, no, dije que no te vea mi mamá porque me va a quemar viva en la hoguera. Me va a quemar viva en la hoguera. ¿Cómo que tiendes la cama? ¿Que no soy mujer para tender la cama? Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Siéntate, tranquilízate, solo tendí la cama. Y luego estábamos haciendo el desayuno y él ponía la mesa. Y luego yo me quedaba parada sirviéndole. Me dice, ¿no te sientas? Yo le dije, ¿me puedo sentar? Me dijo, sí, ¿por qué no te sientas? Dije, porque en mi casa las mujeres no nos sentábamos hasta que los hombres terminaban de comer. Y él me dijo, no, yo te invito, siéntate, no pasa nada. Estamos en confianza. Y nos parábamos y mientras él lavaba los trastes y yo dije, ¿de dónde salió este tipo? Porque en mi casa los hombres eran como las vacas sagradas, ¿verdad? Por no decirle los bueyes sagrados. Nadie los podía tocar. Los hombres no hacían nada porque para eso estábamos las mujeres. Entonces cuando yo me caso con este hombre dije, wow, qué manera de darle en la torre. Fue un atentado terrorista contra mi ego lo que eso hacía. Era un atentado terrorista contra mi ego. ¿Cómo que me va a tender la cama y me va a lavar los trastes? ¿Cómo que trapea mientras yo barro? ¿Cómo? Wow. Pero las formas de Dios, porque dice la Biblia, el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Dije, ay, se lo hubieran recitado a mi papá, hubiera quedado de maravilla la casa. Ahora, ¿por qué primero las puertas? Las puertas en la Escritura siempre nos hablan de lugares de acceso, ¿no es cierto? Lugares de decisión,
lugares de gobierno, de autoridad, ¿o no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque en el pueblo de Israel, donde se sentaban los jueces, donde en ese tiempo no había poder legislativo y ejecutivo y judicial, o sea, en ese tiempo esos poderes lo ejercían los patriarcas, los ancianos del pueblo. ¿Y sabe dónde se sentaban? Se sentaban a las puertas de la ciudad. Y ahí en las puertas era donde se legislaba, ahí eran las puertas donde se decidía quién entraba, quién salía y quién se quedaba. Ahí es donde se decidían los juicios de los divorcios, de las herencias, de cualquier situación legal que estuviera. Es más, ahí se sentaban los consejeros del pueblo. Entonces, las puertas siempre representan esos lugares de acceso, esos lugares de consejo, de decisión y por ende lugares de gobierno y lugares de autoridad. Y cuando yo vi que lo primero que hizo Nehemías fue empezar por las puertas, por eso Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, ¿no es cierto? Dijo: el que por mí entrare saldrá. Aquí las puertas también representan el diseño original y por ello había que reconstruirlas. El Señor jamás invierte tiempo ni recursos humanos en algo que ya es obsoleto. ¿Por qué no dijo: vamos a hacer otra ciudad con otro plano arquitectónico? ¿Por qué quería fuerza que los muros y las puertas se volvieran a edificar? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene un diseño en mente, jamás pasa de moda. Tenía que ser el mismo diseño. Tenía que ser de la misma forma que Él había dicho, porque las formas de Dios son las que funcionan, ¿no es cierto? Ahora dice aquí que todo había sido quemado y consumido por el fuego, pero para poder marcar la diferencia y empezar a poner límites para protección, la autoridad necesita ser restaurada y volver a levantarse a su estado original para dar lugar a un gobierno sano y al orden de acuerdo al plan de Dios. Mire, hay muchos padres que se desgastan poniendo límites. Hay muchos padres que quieren empezar por los muros de su casa, pero la autoridad está caída. La autoridad no existe. Por más límites, por más reglas que pongas, por las leyes que establezcas, jamás, todas serán violadas, todas serán traspasadas. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que necesitamos edificar es un buen gobierno. Porque un buen gobierno puede poner límites sanos y estos se pueden respetar. Ahora el escritor aquí nos describe que las puertas estaban hechas de madera y la madera siempre va a representar la humanidad. Eso quiere decir que dicha tarea ha sido delegada por Dios a los hombres y para el hombre. Sin embargo, la desobediencia al orden y a los principios de Dios para ejercer dicha autoridad abrieron puertas por donde entró la destrucción. ¿O no es cierto? Dice que fíjate bien lo que hicieron. Al muro lo derribaron, pero a las puertas las quemaron. No había ni cenizas de las puertas. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, ya ni siquiera había sobras, ya no había material de las puertas. Habían sido consumidas por el fuego. El fuego representa la furia de Satanás para desaparecer de la faz de la tierra los principios de Dios para regir la familia. El fuego representa el odio que Satanás le tiene a la autoridad de una casa. Porque si puede derribar y corromper la autoridad de una casa, los límites son lo de menos. Si puede consumir con el fuego a una familia, si puede consumir con el fuego el orden, si puede consumir por el fuego a la pareja más importante que es papá y mamá, son los seres de mayor influencia sobre la faz de la tierra para la humanidad, para los hijos. La psicología dice que si papá está en su lugar y mamá está en su lugar, los hijos beben de esas aguas porque papá da la identidad y mamá el carácter. ¿Qué pasa cuando falta alguno de los dos o cuando las dos están en crisis? Por eso hay tantas crisis de identidad sexual.
Y por eso hay tantas crisis de carácter, por eso vemos cada vez más gente desquiciada y con mayores déficits. Los psicólogos y los psicoanalistas y las autoayudas proliferan en este tiempo tratándole de dar o de devolverle a la humanidad este sentido de vida. Los dos seres humanos con mayor influencia en los seres humanos son papá y mamá. ¿Por qué? Porque papá descubre el potencial de los hijos. Papá está diseñado para descubrir el potencial. Por eso es que papá sube al hijo a la bicicleta y le dice: órale, mijo, aunque se parta la cara, usted tiene que aprender a andar en bici. Y por eso desde chiquito le empieza a preguntar: ¿te gusta la niña? Porque lo menos que quiere es que su hijo sea joto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no es cierto? ¿A usted ha visto al papá? Le hace: órale, bueno, mi hijo, ¿te gusta? No, porque papá, para que un hijo salga delicadito, no. Habla de su hombría. Papá descubre el potencial, papá le da la identidad sexual tanto al hijo como a la hija, Se dice que un hijo y una hija bien representada por la paternidad de papá tienen 60% menos propensos de pedir una relación sexual u homosexual antes del matrimonio. Porque papá es lo que hace, descubre el potencial. Papá dice: no importa aunque se parta la cara, usted aprende a andar en bicicleta, usted aprende a nadar, aviéntese. Por eso los hijos educados por mamá son muy delicaditos. Porque ¿sabe qué? Papá descubre el potencial, ve el potencial, se frustra. Porque si el hijo va lento, dice: es como un Ferrari en un carril de baja. Métale, mijo, métale. Pero mamá lo que descubre en un hijo son sus sentimientos. Mamá es la que descubre los sentimientos. ¿Por qué? Porque papá ve la cabeza, pero mamá ve el corazón. Papá saca de la inmadurez a los hijos, pero mamá los saca de la aflicción. Por eso los hijos amargados con papá es un mal trabajo de mamá. Hola. Los hijos amargados con papá es una mala chamba de mamá. Porque papá descubre el potencial, descubre el propósito, pero mamá descubre las emociones, los sentimientos. Por eso los hijos, aunque sean hombres o son mujeres, son tiernos. Porque papá se ocupa de la cabeza, pero mamá se ocupa del corazón. Papá de la identidad, pero mamá del carácter. Por eso las generaciones amargadas con papá tienen que ver con el mal trabajo de mamá. Papá ama a sus hijos a través de su madre. Como trata papá a mamá, es cuánto ama papá a sus hijos. Hola. ¿Quieres saber cuánto ama un hombre a su mujer, a sus hijos? ¿Cómo ama a su mujer? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y quieres ver cuánto ama una mujer a sus hijos? Mamá ama mamá ama a su marido a través de sus hijos. Por eso, aunque el marido se vaya y la deje, de lo único que nunca se va a desprender la mamá es de sus hijos, porque a través de sus hijos está amando a ese hombre toda la vida. De lo que menos se quiere deshacer una mujer es de sus hijos, porque ahí está mandándole un mensaje a la humanidad: amo a ese desgraciado aunque se haya alargado. Hola. Papá ama a mamá y se puede ver. Por eso cuando por eso cuando la mujer pierde valor ante los ojos del hombre, la deja con los hijos. Porque para un hombre su tesoro es su mujer, y para una mujer su tesoro son sus hijos. Cuando el hombre deja a la mujer con hijos, es que ya no le importa nada. Dios, me puedo estar aquí 2 horas, ¿verdad? Y luego nos preguntamos por qué tenemos una generación
como en la que estamos viviendo? Papá y mamá son la figura más importante. Una paternidad correcta, déjeme decirle, una paternidad correcta se refiere al papel de mamá y papá en un balance, en un equilibrio, en una armonía, en una convergencia. No se trata de anular a nadie, papá nunca va a ser mamá ni viceversa. Tienen que funcionar y destilar desde su postura toda la influencia que los hijos necesitan para formar sus propias familias, sus propios hogares. ¿Pero qué es una paternidad correcta? ¿Es aquella que no se equivoca, que está perfecta? No. Una paternidad, esa sería una paternidad perfecta, y no hay padres perfectos, el único padre perfecto es el que está en el cielo. ¿No le da gusto? Yo respiré cuando supe esto. No hay hijo perfecto, el hijo perfecto ¿qué es? Jesús. No hay otro hijo perfecto. Ay, gracias a Dios. No hay ninguna relación perfecta más que la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ahí no hay violencia intrafamiliar, no hay disfunción. No es una familia disfuncional, ¿verdad que no? Es un trabajo de equipo perfecto, pero solo allá, así. Aquí, mientras el factor humano está en la ecuación, el resultado nunca va a ser perfección. No hay tal cosas como familias perfectas, no hay tal cosas como matrimonio perfecto, pero sí puede haber matrimonios sanos, familias sanas, matrimonios correctos. ¿Estamos de acuerdo? Una paternidad correcta. Porque ser padre, cualquier tarugo es padre. ¿O no es cierto? Usted nomás no se ponga el gorrito, no se ponga la píldora, o sea, usted... ¿O no es cierto? Cualquier tarugo puede ser papá, pero un buen padre cuesta, no cualquiera. Y un padre correcto y una madre correcta no es aquellas que no se equivocan, son los que se equivocan porque no conocemos el camino. Hola, venimos de un hogar donde aprendimos lo que pudimos de papá y mamá, ¿o no es cierto? ¿Quién nos enseñó? Nadie. Tenemos al hijo en los brazos y entonces empieza la tarea, ¿o no es cierto? Y puede tener sus ojos y el color de su pelo y hasta el tono de su voz, pero es un ser totalmente diferente, ¿o no es cierto? Que hasta uno se lo pone enfrente y dices, ¿quién habrá sido tu padre, Chihuahua? Porque son tan distintos, ¿no es cierto? Son tan diferentes. Y vienen y si usted tiene 15, los 15 son diferentes, ¿no es cierto? Y piensan diferente, ¿no es cierto? Yo soy la 16, yo soy la 13 de 16 que tuvo mi mamá. Si alguien estaba perdido en su casa era yo. Sí, o sea, mi mamá decía, me falta uno, pero no sabía cuál, solo sabía que le faltaba uno. Mi papá no sabía cómo nos llevábamos. Cuando llegaba de la calle, mi mamá le decía, pégale a este, pégale a aquel, pégale allá. O sea, no le daba tiempo de pegarnos a todos, entonces, pues cuando llegaba mi papá le pedía que le ayudara con la chamba. Pero mi papá tenía un carácter increíble y decía, ¿por qué le voy a pegar? Así en frío no puedo. Dime de groserías, insúltame, hazme algo malo para que les pueda ayudar. Y nos llamaba, nos decía Chaparro. Por eso nunca crecimos, porque siempre nos dijo Chaparros. Chaparro, ven acá, ¿cómo te llamas? Y nosotros, me llamo Blanca, papá. ¿Y cuántos años tienes? 8. ¿Y en qué año vas? En segundo, papá. ¿Qué le hiciste a tu madre? ¿Qué quiere que te pegue? Y yo le decía, no sé, yo no me acuerdo, pues te voy a tener que pegar, no hay de otra. Nos vamos a meter en ese cuarto y te voy a dar. Se quitaba la agujeta del zapato. Y decía, te voy a dar con este y tienes que gritar, si no tu madre nos da a los dos, ¿ok? Decíamos, ok, y nos daba, no, mato, y nosotros teníamos que decir, no. Nos daba todo con la agujeta. Después, ya, vamos, al que sigue. Porque mi mamá, éramos tantos que nos pegaba por adelantado. Si este se portaba mal y estábamos alrededor, nos pegaba a todos. Y decíamos, pero ¿por qué nos pegas? Porque al rato no los voy a poder alcanzar y de todas maneras se van a portar mal. Entonces nos pegaba por si las dudas. Pero no hay un padre perfecto. No hay una madre perfecta. No sabemos cómo ser papás. Venimos de familias disfuncionales para crear familias disfuncionales, para crear familias disfuncionales. Y solamente le añadimos un eslabón más a la cadena interminable de errores que se cometen en una generación. Pero sí puede haber padres correctos. Padre correcto es el que se equivoca, porque no sabe, pero lo reconoce, lo acepta, pide perdón, repara el daño, se sacude, se levanta y continúa hacia adelante.
Porque vamos aprendiendo, ¿no es cierto? No sabemos todo. Y resulta que cuando ya sabemos todo nos toca morirnos. Y ya no hay marcha atrás. Por eso es que el diablo está tan interesado en derribar el patrón más sagrado que puede influenciar a una generación, y es el gobierno de una casa, la autoridad de una casa. Ahora, mi pregunta cuando yo leí Nehemías, y eso lo compartía con los pastores: ¿por qué Nabucodonosor? ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué se atrevieron a desafiar y a destruir todo esto siendo que era el pueblo de Dios? ¿Por qué si en Isaías 54:10 o 57:15 dice: ningún arma forjada contra ti va a prosperar? ¿No se lo dijo Dios? ¿Por qué si dijo Dios, si Dios está contigo, quién contra ti? ¿Por qué entonces Babilonia y Nabucodonosor se atrevieron a desafiar el modelo de Dios y vinieron y devastaron la ciudad y se llevaron al pueblo de Dios cautivo? ¿Por qué las armas en este caso sí prosperaron? ¿Por qué el Señor sí permitió que Nabucodonosor y Babilonia? Fíjate bien por qué viene. Aquí Dios me mostró la raíz de la devastación de una casa. ¿Por qué Satanás toma ventaja en las generaciones? ¿Por qué se destruyen los límites? Pero sobre todo, ¿por qué se devasta y se consume por la furia de Satanás los gobiernos de las casas? Qué tristeza lo que acaba de acontecer en Monterrey, ¿no es cierto? Eso no pasaba en nuestro país, ¿verdad que no? Qué triste lo de las marchas para los homosexuales, para todo eso. Qué triste lo del cambio de la SEP y de todo lo que quieren hacer en transformar la educación y lo que se le va a enseñar a los niños. Porque esto sí prospera. Fíjate bien lo que quiere decir Babilonia. Dice que Babilonia significa confusión que viene por la mezcla. Confusión por la mezcla. Nabucodonosor dice, un hombre cuyo significado es: quiera Nebo proteger la cabeza que está sobre la corona que está sobre la cabeza de autoridad. Quiera Nebo proteger la corona que está sobre la cabeza de una persona con autoridad. Nebo era una deidad babilónica que preside sobre el aprendizaje, sobre las letras, sobre los paradigmas culturales, cuyo significado tiene la autoridad para influenciar de manera destructiva en las ideas de la cabeza de una casa. De modo que Nebo representa un espíritu, o más bien a un principado intelectual y sabio en su propia opinión, que se encarga de convencer al hombre de mezclar lo que Dios ha dicho con lo que el hombre opina. Y así traer un sincretismo y así traer confusión precisamente a la cabeza de una casa. Y la confusión es lo contrario a la paz, y la paz es la consecuencia de nuestra confianza y nuestras perseverancias en lo que Dios ha dicho. ¿O no es cierto? Hoy en día tenemos gente en la iglesia que dice: ay, es que sí, esto que dice Dios es muy rígido. Mejor vamos a ser papás open mind, cool, buena onda. Pero en esos papás open mind entran muchos demonios. Porque tú le abres la mente a una idea y es como dejar las llaves de tu carro último modelo puestas. Cualquiera puede venir, subirse y tener la autoridad de llevar ese vehículo donde mejor le parezca. Simplemente porque los papás de repente queremos, y a mí me pasó, y a Esteban y a mí nos pasó cuando nuestros hijos eran adolescentes, de repente: ay, ma, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Pues todos lo hacen. Papá, vístete más cool, más acá. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué no te pones, mamá, unos de esos pantalones rotitos de por acá? Yo, la pastora.
No, papá, mira, mejor. Oye, papá, ¿qué tal que me hago? Un día llegó Samuel y me dijo, papá, ¿me puedo hacer un piercing? Y yo le dije que no tienes suficientes hoyos en tu cuerpo como... Si quieres te los cuento para que veas que tienes un montón. ¿Por qué un hoyo más? ¿Te hacen falta hoyos en tu cuerpo? Y se los empecé a contar. Dije, Dios te hizo con suficientes hoyos como para querer uno mal. Porque yo me doy cuenta en esta generación, sobre todo de padres que tienen hijos adolescentes que a veces cedemos ante la presión. Ay, ¿para qué tanto en la iglesia, ma? Todo el día. Mejor vámonos de rebe. Y yo no digo que para ser una persona espiritual tengas que estar metido todo el día en la iglesia. Jesús no estaba en la iglesia todo el día. Su espiritualidad era allá afuera. Aquí es bien fácil ser luz, ¿o no es cierto? Porque todos están encendidos. Si yo vengo apagado nadie lo nota, ¿o no es cierto? Pero la luz en las tinieblas resplandece. Tú vienes acá, es bien fácil ser cristiano en la iglesia, ¿o no es cierto? A no ser que haya uno que otro jetón por acá que te haga mal día, ¿verdad? Porque también los hay. Pero donde brillamos es en las tinieblas, ¿o no es cierto? Pero ¿sabes? La confusión que viene como consecuencia de poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho y considerar otra opinión que pareciera más lógica y funcional o más cool o más actual o no tan religiosa o no tan rígida. En pocas palabras, desconfiar de Dios. Y cuando esto sucede nos debilitamos y dejamos que otras ideas nos seduzcan. Lo peor de todo es que el sincretismo divide nuestra mente y por ende nuestro ánimo y nuestras fuerzas se van haciendo cada vez más débiles. Y dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La confusión es la madre de la inconstancia. Y esta a su vez es la clave para ser seducido por falsos profetas y falsos maestros. Las puertas representan autoridad, gobierno, lugares de acceso, lugares de decisión. Y podemos escuchar el clamor del Espíritu Santo diciendo, levantémonos y edifiquemos en esta generación. ¿O no es cierto? Levantémonos, sobre todo aquel cuyo interior está tirado, sin esperanza, sin fe, derrotado. Levantémonos, es nuestra decisión. El Espíritu Santo está lanzando un reto y yo tengo que tomar la decisión, y cuando tomo la decisión, Él me da el material y me da las fuerzas y me da la sabiduría y me da las armas para emprender la tarea. ¿O no es cierto? Él me da una oportunidad de resolver una paternidad correcta, un espíritu correcto y una identidad correcta dentro de la casa, porque para eso venimos aquí a la congregación, ¿no es cierto? Venimos porque no sabemos. Venimos porque necesitamos al Señor, ¿no es cierto? El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, y el griego dice, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios en el diario vivir. Bienaventurados, dichosos, completos, satisfechos, aquellos que reconocen que no podemos, pero que tenemos un Dios que todo lo sabe. Cada puerta fue diseñada con un propósito para no interferir con el tráfico de las otras. Pero una puerta que tiene que ser restaurada, porque empezó por esta, ¿por qué no empezó por otra? La primera, según Nehemías 3, la primera que se edificó fue la puerta de las ovejas. Ya, 5 minutos y ya. La puerta de las ovejas. Wow. Por esta puerta entraban los pastores con sus ovejas. ¿Sabe que esa es la puerta de las ovejas? ¿Sabe que era por donde se le daba el acceso a los rebaños? Porque muchos de los rediles estaban dentro del muro. Muchos de los rediles no estaban afuera porque eran presa de los lobos.
Y entonces muchos de los pastores que tenían grandes rebaños, había rediles dentro del muro, y entonces cada pastor entraba con su rebaño, y muchos de los rebaños estaban guardados ahí durante la noche, porque había atalayas en las torres que se pusieron en el muro, y entonces podían ver si venían los ladrones, los salteadores o los lobos. Se tenían que meter dentro de los muros, pero también por ahí entraban las ovejas para el sacrificio del templo que estaba dentro de los muros. Lo primero que se restauró fue la puerta de las ovejas. ¿Sabe? Necesitamos devolverle el pastorado a los papás en las casas. Hola. La primera puerta que se tiene que levantar si queremos una verdadera autoridad y un verdadero gobierno que pueda establecer límites y sean respetados, necesitamos que cada papá vea a su familia como su rebaño. También en tu casa debe haber palabra, ¿no es cierto? Hay un púlpito invisible. También ahí hay gente que está esperando que tú seas congruente con lo que vienes a hacer aquí, lo vivas allá. Hola. Hay un niño que le dijo a su papá: papá, ¿cómo me gustaría que viviéramos en la congre? Dijo el papá: ¿por qué? Dijo: porque ahí eres tan lindo, ahí levantas tus manos, ahí saludas a todo el mundo lo quieres, nunca te enojas. Mejor vamos a vivir en la congre. Porque nomás llegas a la casa y te transformas. Volverle el pastorado a los papás en las casas. Yo sé que no me voy a hacer muy popular por esta predicación. También ahí hay un rebaño, también ahí hay un púlpito, ¿no es cierto? También ahí tienes que llevar a tus ovejas a aguas tranquilas y a pastos verdes, ¿o no es cierto? También ahí está la vara y el cayado. ¿Y saben quién es la vara y el cayado? Los papás, ¿no es cierto? La vara era un palo rígido, ¿verdad? Siempre hay uno que es la vara ¿o no es cierto? En mi caso la vara soy yo. Yo era las que... Y mi marido era el cayado. No porque no hablara, sino porque es un palo rígido. El cayado no es el que está mudo, ¿eh? El cayado era el instrumento que utilizaba el pastor. ¿Para qué? Para jalar a la oveja por si se desviaba. Era rígido, pero al final se doblaba. Siempre hay uno en la casa así, ¿verdad? Que mamá dice: ¿a dónde vas? Ahorita le voy a decir a mi papá. Y va con papá: papá, me espera. Sí, vete. O al revés, a veces papá es la vara, ¿verdad? Y mamá es el cayado, la protectora, la que le dice: ándale, sí, déjalo. ¿A qué horas puedo llegar, papá? A las 10. Mamá dice: a las 12. Y tiene 8 años, dice mi madre. Pero siempre hay una vara y un cayado, ¿no es cierto? Siempre hay uno que corrige, que da la disciplina, ¿a poco no? Y la persona que disciplina no siempre es el personaje favorito, ¿te has fijado? La persona que disciplina y que educa es la bruja del cuento, ¿o no es cierto? El callado es como Santa Claus. Mi papá era Santa Claus. Mi papá llegaba y todos queríamos estar con él y lo abrazábamos y lo besábamos, porque como se sabía tantos chistes y era músico y cantaba y su instrumento y se emborrachaba ahí con nosotros. Y a mí me dijeron: ¿a ti te hizo daño el alcoholismo de tu papá? Le dije: era el borracho más increíble de la creación. Es más, yo pedía a gritos que se emborrachara, porque era tan a todo dar mi padre cuando tomaba. Nos cantaba, nos bailaba, nos recitaba, bailaba con nosotros, nos enseñaba todos los ritmos. Fuimos súper bailadores, porque ese hombre me decía: mira, mijo, así se baila el cha-cha-cha. Y teníamos 6 años. Mi mamá era la que aguaba las fiestas. ¡Órale, a dormir! Que mañana hay escuela. Te lavas los dientes, las orejas, las manos, hasta los codos, con jabón, con zacate, nos decían en ese tiempo. ¿Se acuerdan que había el estropajo? ¿Se acuerdan, verdad? En el hogar también tiene que haber oración, ¿no es cierto? Es el primer pastoreo. Tiene que haber oración, tiene que haber alabanza. Si quieres, hasta puedes recoger la ofrenda. ¿Por qué no trasquilar a tus propias ovejas? Trasquila a tus ovejas, ¿verdad? Órale, cáiganse con su lana, que aquí el pastor necesita comer, ¿verdad? Entonces, puedes levantar hasta la ofrenda, los diezmos.
Qué padre se siente trasquilar a tus propias ovejas. De todo tiene que haber ahí, ¿o no es cierto? Nosotros poníamos a los hijos, ahora te toca predicar a ti. Samuel siempre era el de la palabra más. Le poníamos ¿qué era, mi amor? Como una mesita de esas de café, ¿verdad? Ese era su púlpito, estaba chiquito y abría la Biblia y decía, todavía ni sabía leer ni nada, y decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados, y nosotros, ay, Dios santo, yo tenía la palabra ahí, ¿no? Y nosotros decíamos, ay, Señor, suavízalo para que cuando llegue al púlpito no sea tan malvado, ¿verdad? Pero él predicaba del juicio de Dios. ¡Ay de aquel!, decía. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y nosotros así, ¿verdad? Se aventaba sus buenos discursos. La Ani era más suave, ella quería la alabanza, ¿verdad? Ella llevaba todos sus muñecos, tenía sus sillitas chiquitas, los sentaba a todos, iba con su vara. Ahorita vas a ver, se llevaba el muñeco, le daba vara en el baño, luego llegaba y lo sentaba y lo abrazaba. Era todo un show verlos. Pero desde entonces, a escudriñar la palabra. Cuando no entendían algo era magnífico. Un día estábamos leyendo sobre la ramera, Rahab, y como siempre Ani levantaba la mano. Siempre, Ani siempre tiene dudas, Ani. Papá, ¿qué es una ramera? Y Samuel, el hermano mayor. Una señora que vende ramas. Él era el experto, él siempre fue el experto, hasta la fecha él tiene toda la respuesta. Una señora que vende ramas. Estábamos leyendo sobre Daniel y sus amigos, eran eunucos. Entonces Ani levanta la mano, papá, ¿qué es un eunuco? Y su papá dice, ahorita que terminemos tu mamá te va a explicar. Le dijo, no, ahorita que terminemos tu papá te va a explicar. ¿Qué es un eunuco? Ya su papá le explicó, dijo, ay, no me digas, le quitan sus testículos. Sí, y los meten en una botellita con alcohol, papá. No, hija, se los quitan. No se los vuelven a atornillar con el tiempo. No, se los vuelven a atornillar con el tiempo. Ella estaba impactada por los eunucos. Como focos se lo volvían a atornillar. Pero nos encantaba porque preguntaban, porque investigaban. Porque cuando les enseñamos la guerra espiritual y pusimos a Ani a que orara por sus abuelos, le grabamos en un cassette porque sus abuelos estaban enfermos y le enseñábamos, estábamos enseñándole, en nombre de Jesús te atamos y todo eso. Entonces ella dijo su papá, por favor, ora por tus abuelos porque están enfermos. Ella tenía como 4 añitos, ¿verdad? Ora por tus abuelos porque están enfermos, y se lo grabamos. Señor, en esta mañana te pedimos por mis abuelos, los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera de nuestras vidas, fuera de... Ella los ató y los echó fuera. Ella sabía que tenía que atar, pero no sabía a quién. Y se le hizo fácil atar a sus abuelos, echarlos fuera. Eso después hice con mi suegra, ¿verdad, señor? La ato y la echo fuera. Ahora mira, esta puerta la edificó el sumo sacerdote. O sea, esto de levantar el pastorado en las casas es una tarea sacerdotal. Es una tarea espiritual. No cualquier hijo de vecina, pero el sumo sacerdote también se ensució sus manitas. Esto del pastoreo en casa debe ser una tarea que presida, ante todo, por una paternidad correcta. ¿Y sabes qué quiere decir Eliasib? Porque yo algo me he dado cuenta. Eliasib quiere decir el que construyó. Fíjate, la puerta es el diseño, pero quien la construyó representa el carácter de quien la edificó. ¿Estamos de acuerdo? El carácter. Y el carácter de este hombre. Eliasib construyó la puerta de las ovejas. ¿Y sabes qué quiere decir Eliasib? Dios restaura lo que pasó. Porque muchos papás no se creen con la autoridad de ser pastores de sus casas porque tienen culpa, porque han fallado, porque se han equivocado, porque tienen cola que les pisen. A lo mejor fornicaron y ahora no le pueden llamar la atención al que fornica. A lo mejor fueron desobedientes, a lo mejor fueron tantas cosas y ahorita creen que no tienen la autoridad para hacerlo en sus propias casas. Pero quien reconstruyó esta puerta se llamaba Eliasib, y Eliasib representa a una persona a la que Dios le restaura lo que pasó.
Ya no tienes que vivir condenado por el resto de tu vida. Dice la Escritura, si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿No es cierto? Porque al que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Satanás te va a venir a condenar. Si no me digas tú muy santo y le quieres enseñar a tus hijos si tú hiciste esto, si tú te emborrachaste, si tú desobedeciste a tus padres, si tú cometiste adulterio, si tú fuiste esto, si fuiste el otro. Pero ¿sabes qué le tienes que decir al diablo? Dios restaura lo que pasó. Mi pasado no determina mi futuro. ¿Estamos de acuerdo? Dios me ha perdonado, me ha lavado con su sangre preciosa. Ahora soy una nueva criatura. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí fui un desgraciado, sí hice un montón de cosas, sí me porté mal con mis padres, sí la regué, sí metí las 4, pero cada vez que hablaba metía las patas. Pero ¿sabes qué? Dios me ha perdonado. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios restaura lo que pasó. El sumo sacerdote. Y luego dice que cada vez que edificaban una puerta podían edificar una parte del muro. Cada vez que tú vayas restaurando la autoridad en tu casa, tú vas a ir poniendo límites sanos. Y tus hijos ya no se van a brincar las trancas, porque lo vas a hacer con una motivación correcta. ¿Me estás escuchando, varón? Tienes autoridad de parte de Dios. Dios te va a levantar como un sacerdote correcto en esa casa, porque Dios te ha traído a su reino con un propósito divino. Y tus hijos serán enseñados por Dios, y Él multiplicará la paz de tus hijos, porque te ama y ve tu corazón. Pueden orar por Él. Vemos nuestra sociedad está tirada. El gobierno de las casas consumido por el fuego. Pareciera como que ya nada funciona. Pareciera que todos los límites que quisiéramos poner se van a la basura. Pero el Espíritu Santo está entre nosotros y nos está diciendo: levantémonos y edifiquemos. No tengamos miedo de reparar esas puertas y esos muros, porque son para contener dentro de ellos al pueblo, a la familia, a la generación que va a amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos. Dios no te va a dejar solo. Te quiere dar los planos, te quiere dar los proyectos, pero quiere tu corazón. Solo tu corazón.